Dios te bendiga, iglesia, que tengas un hermoso domingo para compartir la palabra del Señor en familia. Ya estamos llegando al final de Juan, estamos en el capítulo 21 y hoy vamos a ver desde el versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Un pasaje muy lindo. Después de haber comido, ahí el Señor Jesús, en un momento de tranquilidad con los discípulos, le hace esta pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Esta palabra que se utiliza acá como amar tiene varios significados en el griego. El Señor, cuando hace la pregunta, utiliza el término ágape, que representa al amor de Dios, que habla del amor de Dios. Y cuando Pedro le responde con el término fileo, que quiere decir: Señor, te quiero, te aprecio, te estimo. Entonces nosotros tenemos que entender primeramente qué es amar. Y también para que nosotros hoy nos pongamos en el lugar de Pedro y también nosotros veamos cuál es nuestra relación de amor con Dios. Podamos analizarla, podamos verla y podamos hacer que esa relación de amor crezca cada día. Entonces, para eso yo decía que tenemos que saber qué es amar. Para nosotros amar, nosotros los seres humanos, amar es una cosa, pero para Dios es otra. Por ejemplo, para Dios, amar es dar. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea que dar lo que más ama a Dios, que es Jesucristo, eso es para Dios amar. Entregar la vida es para Jesús amar. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que para Jesús amar es entregar la vida. Lo vimos también en Juan, en el capítulo 13, versículo 1, cuando habla de sus discípulos, dice: los amó hasta el fin. ¿Cuál es el fin? La muerte. Y después, si queremos ser un poco más profundos en lo que representa el amor de Dios, el amor ágape, podemos ir a 1 Corintios 13, que todos lo sabemos y nos describe cómo es el amor de Dios. El amor es sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo, no hace nada indebido, busca el bienestar del otro, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios. Y cuando el Señor Jesús estaba preguntando a Pedro: Pedro, ¿me amas?, le estaba preguntando si lo amaba con ese amor, si tenía ese amor para amarlo. Y Pedro le responde: te quiero, te aprecio. Y era verdad, Pedro ama a Jesús. Lo vemos en las demostraciones que hace, cómo lo expresa, pero todavía no tiene ese amor.
En este momento de la historia que estamos viendo, todavía Pedro no tenía este amor ágape para amar a Jesús. Pedro anhela, desea tener ese amor, pero sabe que es difícil porque empieza a ver en su vida que no puede llevar a cabo todo aquello que promete. Porque él prometió que iba a seguirlo al Señor Jesús hasta el fin y si era necesario iba a dar la vida por el Señor Jesús. Pero se da cuenta que no puede, se da cuenta que tiene una debilidad. Entonces ya no se atreve a hacer y a decir lo mismo como decía antes: Señor, con vos voy hasta el final, voy hasta la muerte, porque empieza a conocerse, empieza a darse cuenta de la debilidad. Y esto de darse cuenta de la debilidad es bueno porque nos lleva a la dependencia. Por eso es que ahora Pedro mide sus palabras. Ahora Pedro está entendiendo que hay una debilidad en él y esa debilidad le crea una dependencia hacia Jesús. Y por eso le contesta: tú sabes, vos sabés si yo te amo y vos sabés cómo yo te amo. El Señor Jesús le responde: apacienta mis corderos. 3 veces le pregunta, 2 veces le dice: apacienta mis ovejas, 1 vez: apacienta mis corderos. Y acá vemos algo, podemos sacar algo para nosotros. El amor se expresa, se muestra con actos, con acciones, no con declaraciones. Son muy lindas las cartas de amor, nos emocionan hasta las lágrimas, pero son solamente palabras. Lo que importan acá son los hechos. Y lo que está pidiendo el Señor Jesús para que Pedro demuestre su amor son los hechos. Por eso le dice: apacienta mis ovejas. El Señor Jesús está poniendo en las manos de Pedro lo que más ama, por lo que dio la vida, las ovejas. En aquella persona que lo negó, en aquella persona que 3 veces lo negó, Pedro ahora está recibiendo otra vez de las manos del Señor lo que el Señor más ama, sus ovejas. Por eso le dice: apacienta mis ovejas, en 3 oportunidades. Y ahí está Pedro contestando al Señor Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. El Señor sabe cómo lo amamos y el Señor sabe cómo lo servimos. Y utilizo esta palabra porque el amor, en este caso, se demuestra con el servicio. Ahora se nos complicó un poco esto de servir al Señor con este tiempo que estamos atravesando de la cuarentena. El servicio se nos complica o cambia, se transforma y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y el Señor te dice: ¿cómo estabas sirviendo al Señor? ¿En qué área lo estabas sirviendo? No todos pastoreamos, pero sí todos de alguna forma tenemos alguna responsabilidad con alguna persona, la mamá con sus hijos, el papá en su casa, las maestras, maestros de la escuelita dominical con sus alumnos, tienen esa responsabilidad para llevar adelante, para demostrar el amor del Señor, para demostrar cómo amamos al Señor Jesús. Y el Señor nos tiene que dar nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas formas de ministrar, de servir, de atender, de cuidar, porque pastorear tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Llevar paz, apacentar, alimentar, cuidar. Todo esto tiene que ser lo que la iglesia del Señor lleva a cabo. Y lo lleva a cabo no solamente el pastor, sino toda la iglesia como cuerpo desarrolla esta actividad. Entonces, sos una maestra, un maestro de la escuelita, comunicate con tus alumnos, cumplí tu ministerio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le decía Pablo a Timoteo. Aviva el fuego.
Este es un momento donde el fuego de Dios tiende a apagarse por el encierro, por la falta de comunión que tenemos, por la falta de contacto que tenemos con aquellas personas a las que ministramos, a las que alentamos, a las que servimos, a las que atendemos, a que ministramos la palabra. Entonces el Señor nos tiene que mostrar nuevas herramientas y el Señor aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un don que el Señor puso en vos. Hay un don que está para desarrollarse y este tiempo de la cuarentena no es para que ese don se apague, sino para que se avive. Ese don tiene que avivarse. Sos un adorador, adorá al Señor. Escribí canciones, cantá, buscá, compartí. Sos un maestro, comunicate con tus alumnos. Sos un ayudador, una persona que ayuda, que ofrenda, que bendice a otras, hacelo con libertad. Sos un intercesor, intercesora, aquellas personas que cumplen un papel muy importante en la iglesia del Señor, doblegá la oración, doblegá la intercesión. Este es un tiempo difícil donde tiene que empezar a verse el fuego de ese don de Dios reavivado en nuestras vidas. Son tiempos muy difíciles y tiempos en los que tenemos que concentrarnos en buscar la presencia del Señor más que nunca. Le decía que ese amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. En el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 5, encontramos ahí que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese amor está en nosotros para que nosotros podamos amar al Señor Jesús y amar al prójimo. Lo primero, el primer mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios puso en nosotros una responsabilidad como la puso en Pedro, porque somos la iglesia del Señor y ahí Pedro está representando a la iglesia. Tenemos una responsabilidad, tenemos un don, algo Dios puso en tu corazón para que vos lo sirvas. Avívalo, porque la forma de demostrar el amor que tenemos por Jesús es sirviéndolo. Así estaba pidiéndole el Señor Jesús a Pedro. Y en 3 oportunidades, viendo aún las debilidades que tiene Pedro, que son las mismas que tenemos nosotros, la debilidad humana, aún así el Señor dice, yo pongo en ustedes yo pongo en ustedes gracia para que ustedes puedan servirme y demostrar así su amor. Señor, te queremos pedir ahora en el nombre de Jesús, derrama abundantemente de tu gracia, de tu presencia, de tu bendición, de tu amor, para que nosotros podamos servirte, Señor. Porque tu palabra dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Con ese amor queremos amarte y queremos amar también a los que pusiste a nuestro alrededor. Aquellas personas que trajimos a tus pies, aquellas personas a las que les hablamos tu palabra, Señor, que quizás ahora no estamos viendo, pero yo creo, Señor, que vos vas a darnos herramientas, vas a darnos gracia, vas a darnos creatividad para que nosotros podamos llegarnos a ellas. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén. Hermano, esto lo vemos muy por arriba, el tema es muy profundo. Si vos querés profundizar un poco en el amor de Dios, yo te animo a que busques las cartas de Juan. 1, 2 y 3 de Juan, ahí vas a ver cómo Dios nos habla mucho también del amor. Así que yo sé que tenemos tiempo y tenemos tiempo para buscar, si tenés una concordancia también, animate a entrar en la palabra del Señor, a profundizar, porque Dios quiere hablarte. Quiere hablarte en la intimidad, quiere hablarte en lo personal, quiere hablarte y mostrarte lo que Él tiene para vos. Que Dios te bendiga, pronto nos veremos.